agradecimiento y un saludo a todos ustedes que nos están viendo. Les mando un abrazo y les deseo que estén muy bien ahí en casa. Un saludo a mi copanelista, el abogado José Caballero. Encantado y un honor el poder compartir no digo que mesa, pero al menos video en este momento. Elaboré una presentación muy sencilla, que me voy a permitir compartir la pantalla si no le incomoda al comité organizador. Listo, ahí la tenemos. Y para tratar de ser muy respetuoso con el tiempo de la mesa y de mi otro colega, voy a tratar de irme lo más rápido posible, pero tratando de ser muy claro. Básicamente lo que hicimos fue una presentación que basa de las iniciativas de reforma al Código Civil Federal en materia de arrendamiento y nos enfocamos a las que son específicas derivado de esta emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. A ver, yo la levanto y tú la jalas, ¿vale? Del COVID-19. Les podría pedir si cierran su micro. Ander, muchísimas gracias. El primer tema es, a ver, ¿qué implicaciones empresariales tiene una emergencia sanitaria? Obviamente una emergencia sanitaria tiene ciertas implicaciones de tipo empresarial, como podrían ser legales, sí, desde luego, financieras, de capital humano, de proveedores, de clientes, de marketing, inmobiliarias. Un micrófono abierto, porfa. La estoy jalando de acá arriba. Abuelita. Voy a continuar aún con el tema. Listo, gracias. Les decía que tenemos implicaciones empresariales que son básicamente legales, financieras, de capital humano, con nuestros proveedores, nuestros clientes, obviamente en temas de marketing, que también cambió mucho derivado del COVID-19, inmobiliario, fiscal y otras dependiendo el tipo de negocio o de sector económico en el cual nos estemos desarrollando. En materia legal, tenemos nosotros implicaciones y obviamente pues a nivel materias del derecho, ¿sí? Constitucionales, de derecho constitucional, administrativo, laboral, civil, mercantil, fiscal, de seguridad social, penal, de prevención del lavado de dinero y algunas otras más que también han ido saliendo o han ido surgiendo. La pregunta interesante era si para efectos legales es lo mismo una emergencia de salud, una emergencia grave de atención prioritaria, una contingencia sanitaria y una emergencia sanitaria. Este antecedente lo estoy tomando porque estas reformas estas propuestas, no son reformas, estas iniciativas de propuesta de reforma a las leyes, al Código Civil Federal, derivan de esa situación del COVID-19. La respuesta es que no es lo mismo, porque una emergencia de salud no requiere de forma estricta y legalmente una declaración formal de lo que es la autoridad sanitaria y puede no tener efectos económicos generales. La enfermedad grave de atención prioritaria sí es declarada por la autoridad sanitaria y puede tener efectos laborales y económicos generales. El ejemplo del primer caso es, por ejemplo, un sismo o un huracán que afecta a una región particular. El segundo, el ejemplo que hemos tenido es la declaratoria que se dio con el H1N1 hace algunos años. Y la contingencia sanitaria y la emergencia sanitaria sí son declaradas por la autoridad sanitaria y forzosamente tiene efectos laborales y económicos generales. La diferencia es el articulado que se maneja, las fracciones de los artículos. Es decir, los efectos de una contingencia sanitaria son diferentes a los de una emergencia sanitaria. Ahora bien, esperen, tengo aquí un tema con la computadora, se trabó. A ver. Es mi oportunidad, ahí creo que ya la destrabé. Ok, ya la destrabé. Perdonen ustedes. Ahí está. Sí siguen viendo la presentación, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias. Porque sí, ya quedó destrabada. Los efectos laborales y económicos de la emergencia de salud y de la enfermedad grave de atención prioritaria, contingencia sanitaria y emergencia sanitaria no son los mismos.
Por ello, siempre hay que buscar asesoría especializada, que son precisamente estos foros y estos grandes expositores que aquí los tenemos. Ahora, ¿qué disposiciones legales principales pues, se han tenido que manejar para manejar esta emergencia sanitaria? Perdón. Pues tenemos la Constitución Federal, Ley Orgánica de Administración Pública Federal, Ley General de Salud, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Código Fiscal de la Federación y leyes específicas de los impuestos, normatividad del Consejo de Salubridad General, el Código Civil Federal y los estatales, el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley PYME, como se le conoce, así como su acuerdo de estratificación, la normatividad en materia de protección civil, que esta la han estado usando algunos gobiernos municipales también para disposiciones de carácter administrativo general, las legislaciones secundarias de todas estas y pues alguna otra por ahí que de forma específica pudiera llegar a resultar aplicable. ¿Qué disposiciones tenemos en materia de acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación derivado del COVID? Son muchos, son más de 200 acuerdos, pero muchos son de carácter interno y administrativo. Es decir, suspensión de plazos, ampliación de plazos, disposiciones de carácter de sesiones virtuales, etcétera. Realmente los de fondo son estos 8 acuerdos, que aquí los tenemos, ¿sí? 23, 24, 27, 30 y 31 de marzo, 21 de abril y 14 y 15 de mayo, que estos dos últimos son los de la reapertura, ¿sí? ¿Y qué otros documentos tenemos? Pues tenemos todos estos, digo, para eficiencia del tiempo y entrar al tema. Aquí está, el material lo tiene ya el comité organizador y pues es de libre circulación. Este material, de hecho, estas primeras láminas forman parte de un seminario que es público, ha circulado mucho el material, entonces siéntanse en libertad de compartirlo y de poder verlo a disposición libre. Los últimos lineamientos importantes son los de estrategia de reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, derivado como la nueva normalidad, del 12 de mayo de 2020, los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que son del 17 de mayo, y la lista de comprobación de COVID-19, que es del 17 del mismo mes de año. Estos los pueden descargar directamente de nuestra página, ahí los pueden ver, www.yaguanticorrupcion.mx, ahí están los materiales por si alguien los necesita, para el tema de su reapertura, con muchísimo gusto. Ahora bien, los efectos de estas medidas, y entramos ya a la parte de fondo de esta plática, los efectos de estas medidas, finalmente, tanto de gobiernos estatales como de gobierno federal, pues básicamente es el poder disponer de situaciones sanitarias, sociales, administrativas, fiscales y de apoyo. ¿Sí? Son básicamente los efectos de las medidas, como puede ser sanitaria, el suministro de agua, la prevención de contagios, las sociales, que es la no apertura de comercios y la sana distancia, las administrativas, como la suspensión de términos y diligencias, las fiscales, como el diferimiento de impuestos locales o federales, y apoyos, que son las despensas o dinero a sectores vulnerables. Aquí está el artículo de facultades sanitarias de las autoridades estatales, que luego me preguntan mucho, para que lo tengan ahí. Está el artículo 4 de la Ley General de Salud. Y, pues, obviamente aquí tenemos nosotros ya formalmente las iniciativas existentes. Estas dos láminas del IMSS se me fueron, me disculpo. No les hace daño leerlas. Si alguien tiene trabajadores, es la incapacidad del COVID-19. Pero no tienen que ver con esto. Como les repito, las primeras láminas forman parte de una presentación muy grande que tenemos en materia de capacitación gratuita para reapertura. Se me fueron, pero bueno, si alguien tiene curiosidad de cómo se manejan las incapacidades del COVID, ahí está. Me voy a ir a las que propiamente son estas, que son las existentes, las iniciativas. Me voy a enfocar en dos. Hay muchas iniciativas en relación a modificaciones del Código Civil Federal. Derivado del COVID propiamente, hay dos federales. Y tenemos también varias estatales, que esas obviamente modifican los códigos civiles estatales, que no los tocaremos para efecto de esta conferencia. Dentro de las iniciativas está la iniciativa con proyecto de decreto que presentó el diputado federal Raúl Eduardo Bonifaz, del Grupo Parlamentario de Morena, el 3 de abril del 2020, ¿sí? Y busca adicionar un artículo 2431 bis, 2431 bis, ¿sí? Y tenemos la que se presentó el 13 de mayo del 2020 por el senador Ricardo Monreal Ávila, donde busca adicionar un segundo párrafo al 2431 y al 2432. Les he dejado también en el material, para quien lo quiera leer de primera mano, los enlaces directamente a las gacetas legislativas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Es importante señalar que pese a que en medios la iniciativa que ha hecho más ruido
o ha sido más difundida, es la del senador Monreal. No es la primera que se presentó. Es decir, desde el 3 de abril del 2020 se tiene ya presentada y avanzada una iniciativa en la Cámara de Diputados, ¿sí? Y también es importante mencionar que estos temas de arrendamiento tampoco son nuevos para el senador Monreal, porque desde que él era diputado, ¿sí? De forma muy específica, él ha impulsado varias iniciativas y varios cambios en materia de arrendamiento, tanto a nivel federal como a nivel Ciudad de México. Entonces, si me lo permiten, uno de los temas, aquí les dejé un resumen, básicamente, de qué es lo que quiere hacer cada uno. Aquí está primero la del diputado Bonifaz y aquí tenemos la del senador Monreal, pero si ustedes me lo permiten, voy a cambiarme de pantalla para ver directamente los documentos base, los documentos fuente que tenemos, ¿sí? Y que aquí están. Aquí tenemos la iniciativa con proyecto de decreto, que es la del diputado Raúl Eduardo Bonifaz, ¿sí? Del Grupo Parlamentario de Morena, por el que busca adicionar al artículo 2431 bis del Código Civil Federal. En la exposición de motivos, como podemos nosotros ver, se basa específicamente de los temas de COVID-19. Viene el antecedente de cómo se generó la enfermedad en China, que ha estado declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, que es esto que aquí estoy avanzando en el mismo documento, por temas de tiempo, evidentemente, pero ya les dejé el enlace para que ustedes lo puedan leer con toda calma. Ahora bien, aquí lo que nos dice básicamente es que partiendo de un panorama nacional donde los ciudadanos viven un colapso de sus derechos constitucionales por una emergencia mundial, pues obviamente él considera necesario el encontrar herramientas jurídicas necesarias para la continuidad de la vida cotidiana. Él se enfoca en el arrendamiento de vivienda. Si nos fijamos, nos dice que hay poco más de 5 millones de viviendas arrendadas, el 15% de todo el parque habitacional del país, y Quintana Roo, Jalisco y Ciudad de México tienen el mayor número de viviendas arrendadas, según el INEGI. Aquí viene el porcentaje estadístico, si a alguien le interesa tener el cuadro, ahí está, ¿sí? Y obviamente nos dice que las estadísticas reflejan la importancia de las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, que en este caso es la pandemia del COVID-19, y lo que busca él es, y aquí lo dice claramente, ¿sí? Un resarcimiento sin afectar directamente a ambas partes del contrato, ¿sí? Hace un análisis de qué se debe considerar circunstancia extraordinaria, imprevista o imprevisible, y que obviamente tiene que ser posterior a la celebración de un contrato, ¿sí? Y entonces, lo que él señala es que partiendo del artículo 1535 del Código Civil, que dispone que el contrato es la ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por mutuo consentimiento o causas legales consagrados en la pacta sunt servanda, que es un principio jurídico muy conocido por los abogados, ¿sí? Que dice que las partes están obligadas a lo que se constriñeron, ¿sí? Y deben cumplirlo. Entonces nos dice que el artículo 20 del mismo código menciona que cuando haya conflicto de derechos a falta de ley expresa que es aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si en el conflicto fueren derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible en los interesados. Y en este caso se considera que el que trata de evitarse perjuicios es el arrendatario y el que busca tener el lucro, pues es el arrendador. De ahí se va al artículo 2111 del mismo Código Civil, que señale que aunque nadie se encuentre obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa contribuida, la protección de la economía de miles de ciudadanos es primordial, y llegamos formalmente a la propuesta. Aquí lo tenemos. Lo voy a poner abajo, como quedaría redactado, en caso de ser aprobado, que dice, artículo 2431 bis. Por caso fortuito o fuerza mayor, terremotos, temblores, tempestades, incendio, pestes, pandemias y demás que señale la ley, se impide el pago parcial o total del arrendamiento de inmueble. Este no implicará rescisión, resolución o nulidad de la obligación o sus accesorios, sino de ajustar el contrato u obligaciones en términos del artículo 20 del Código Civil, acreditando la disminución de las posibilidades para el cumplimiento del arrendatario durante la recuperación o declaración del caso fortuito fuerza mayor. En mi opinión, y leyendo esto, lo que señala esta propuesta de iniciativa de reforma al Código Civil Federal es básicamente el que en caso de un caso fortuito o fuerza mayor, que aquí tenemos un tema legislativo, porque obviamente nos pone ejemplos y nos dice las demás que señale la ley,
pero habrá que ver qué ley es la que la señala y qué pasa si no la señala la ley y si al mismo tiempo es un caso fortuito o fuerza mayor. Ahí lo que se tendría que hacer es un reajuste propiamente de contrato de obligaciones y toma como base el artículo 20 del Código Civil. Es decir, esto no es una norma directa, sino es una norma de referencia a un segundo artículo, que es el artículo 20, y en ese sentido tendría que darse este reajuste de derechos y obligaciones de lo establecido en el contrato. Ahora bien, la iniciativa del senador Ricardo Monreal, déjenme ponerla aquí en la Gaceta, aquí la tenemos, solamente para asegurarme, si están viendo otra vez ya la iniciativa del senador Monreal, ¿verdad? Si la tienen a la vista, ok. Es que luego me falla aquí el equipo y ando hablando como loco y se queda congelada la pantalla. Ok, aquí tenemos la iniciativa del senador Monreal, que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 2431 y 2432 del Código Civil Federal. Nuevamente, la exposición de motivos pues, nos habla del tema del virus, el SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19, y lo que señala básicamente son los mismos acuerdos que yo ya les expliqué, que son estos 8 acuerdos. Bueno, en esta época no estaban los 8, pero señala los acuerdos del mes de marzo, ¿sí? Que finalmente derivan de la actividad económica, la declaratoria de emergencia sanitaria por fuerza mayor y las medidas extraordinarias que se tomaron. Y básicamente lo que él se va es estudiar lo que es el caso de fuerza mayor con un marco jurídico. Y nos menciona las características, obviamente, y los artículos 2432 y 2433 del Código Civil Federal, donde nos dice que si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento, ¿sí? Y también nos dice que podrá pedir la rescisión del contrato con fundamento en el artículo 2431, y si solo se impide en parte el uso de la cosa, podrá el arrendatario pedir la reducción parcial de la renta, a no ser que las partes opten por la rescisión del contrato. Y también hay que ver si el impedimento dura el tiempo fijado por el artículo anterior, que ya lo señalamos, que es el artículo 23, y el 2434 nos dice que no son renunciables. Contempla las características del caso fortuito fuerza mayor, que es irresistible, imprevisible y exterior, ¿sí? Toma también algunos criterios de tribunales federales y de ahí hace un análisis de la situación de la declaratoria de emergencia sanitaria, que es el acuerdo con el que basa obviamente todo, digamos, todo el marco jurídico de COVID que actualmente tenemos, ¿sí? Y eso lo lleva a tener esta propuesta por el cual se adicionaría un segundo párrafo al artículo 2431, que quedaría de la forma siguiente. Si los efectos derivados de una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor emitida por la autoridad competente impiden totalmente al arrendatario el uso o goce del bien o cosa arrendada, las partes podrán acordar la extensión o un pago que no exceda de la mitad del importe de la renta mensual. Dicho acuerdo surtirá efectos durante el tiempo señalado por la declaratoria que se trate. Y el artículo 2432 nos diría, si los efectos derivados de una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor emitida por la autoridad competente impiden parcialmente al arrendatario el uso o goce de bien o cosa arrendada, las partes podrán acordar el pago de la mitad y hasta el 75% del importe de la renta mensual. Dicho acuerdo surtirá efectos durante el tiempo señalado por la declaratoria que se trate. Como podemos ver, esta propuesta de reforma, a diferencia del anterior, no nos señala de forma expresa cuáles son las situaciones por causa de fuerza mayor ni nos remite a otras leyes. Básicamente nos dice, si hay una declaratoria de emergencia sanitaria, se enfoca solamente a las emergencias sanitarias. El anterior no, se enfoca a otro tipo de situaciones también. Y aquí nos dice, si hay una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor emitida por la autoridad competente, que en este caso es el Consejo de Salubridad, ¿sí?, que impida, y aquí lo divide en dos supuestos, uno es que te impida totalmente el uso o goce del bien que estás arrendando, y otro es que te impida parcialmente, entonces las partes podrán, es optativo, porque viene podrán, acordar la exención, es decir, el no pago, o un pago que no exceda de la mitad, es decir, hasta la mitad del importe, ¿sí? Y será solamente por el término señalado en la declaratoria de emergencia, lo que dure esa declaratoria de emergencia sanitaria. Y en el caso de que sí te permitan usarlo, pero solo parcialmente, entonces se podrá, también es optativo, acordar el pago de la mitad de la renta o hasta el 75%. Y de la misma forma será provisional. En materia jurídica, yo por decir de técnica jurídica, a mí me parece, en el caso de que se tuviera que optar por la aprobación de alguna de estas dos
iniciativas, yo les diría que a mí me parece, bajo el aspecto de técnica legislativa estrictamente, una mejor redacción y una mejor propuesta en técnica legislativa, la del senador Monreal, que la del diputado. ¿Por qué? Porque señala de forma clara los supuestos y también señala los parámetros que se deben de tener. La primera propuesta que vimos, pues obviamente lo que hace es dejar de forma muy abierta, porque solamente nos remite, es un artículo de remisión del Código Civil Federal al mismo artículo 20 del Código, y entonces las partes tendrían que ponerse de acuerdo, pero también viene el tema de qué pasa si no me pongo de acuerdo, y viene el punto de fondo en el cual a lo mejor lo que para ti es una causa de fuerza mayor, para mí no lo es. Y segundo, la emergencia sanitaria, como ya lo vimos, es declarada por una autoridad competente y se publica en el Diario Oficial de la Federación. En cambio, no todas las acciones o los sucesos que son determinados como fuerza mayor son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Un sismo, por ejemplo, pues no es publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, tenemos obviamente situaciones que podrían dejar en controversia a las partes o en estado de indefensión alguna de las partes, y en este caso obviamente sería el arrendador. Y obviamente el arrendatario en el sentido de la aplicación. No voy a tomar ya más tiempo, simplemente ahí yo creo que también depende mucho el contrato, porque obviamente tenemos que ver la forma en la que está redactado. Si contempla, por ejemplo, las cláusulas de arbitraje, qué tipo de garantía dejaste, y sobre todo, hay muchos contratos que de verdad parece que los bajaron de buenastareas.com o del Rincón del Vago, que están hechos de forma horrorosa, y que es más, yo les diría, es mejor no tener contrato que tener ese contrato. Entonces, hay que tener un buen contrato de arrendamiento que contemple muchas cosas: licitud de los recursos, el origen, la ley de extinción de dominio, la ley antilavado, causas de fuerza mayor, casos fortuitos, ahora hasta pandemias tienen que contemplar nuestros contratos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería exponerles. Voy a concluir con las últimas dos láminas para cederle la palabra a José Caballero, y voy a compartir ya la pantalla simplemente para poner las últimas láminas que aquí las están viendo. Aquí está el resumen de los artículos para que lo tengan y qué situaciones considero yo importantes a manera de conclusión en estos minutos que amablemente me han dado. Uno, es importante ver que toda propuesta de iniciativa bajo un esquema de técnica legislativa tiene que buscar la protección del patrimonio. ¿Por qué? Porque el derecho a tener un patrimonio, ya sea de bienes muebles, inmuebles, en general el concepto de patrimonio, como este conjunto de bienes, derechos, obligaciones, o activo, pasivo y capital, dependiendo cómo lo queramos ver, pues es una garantía que deriva también de la Constitución Federal. Por lo tanto, la protección al patrimonio es fundamental para la persona, sin importar si es física o moral. Tendríamos que ver la protección de las partes. En este caso, principalmente las iniciativas que hemos visto se enfocan a la protección del arrendatario, si ustedes se fijan en eso. Se tiene que buscar fortalecer la economía, toda vez que el arrendamiento es una actividad que, como se ha visto, es fundamental. Estamos hablando del 15% de viviendas rentadas en estas 3 ciudades al menos, y sobre todo brindar seguridad jurídica a todas las partes. Y sobre todo el que exista esta seguridad jurídica hacia las partes también va a ayudar a que el mismo Estado pueda tener menos conflictos, menos resoluciones y sobre todo menos trabajo en labor judicial o en labor jurisdiccional. Yo les agradezco infinitamente, aquí están mis datos, y si no tienen ningún otro tema en este momento, yo les cedería la palabra a mi coparticipante en esta mesa, agradeciendo como siempre su atención y espero no haberme pasado del tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Al contrario, gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Voy a empezar, nada más aclaro también, soy profesor en el CIDE, es simplemente aclaración adicional. Estoy siguiendo todas las intervenciones en la mañana. Quiero reiterar un par de cosas. Primero, el paquete de reformas, o las dos reformas que estamos discutiendo, a las que se refirió David, son al Código Civil Federal. Entonces, la primera gran pregunta que tendríamos que hacer, si ya se hizo en algún momento en la mañana, simplemente reiterarla, es cuáles son los contratos que son susceptibles de tener impacto dentro de esta reforma, considerando el régimen federal mexicano, ¿no? En ese sentido, creo que hay que revisar bien ese impacto a la luz de lo que pueden implicar las reformas.
Sobre esto regresaré cuando ya hable muy concretamente de las reformas. Segundo, se ha dicho mucho como regla general el principio del cumplimiento de los contratos, el pacta sunt servanda, y la famosa excepción, la rebus sic stantibus, como la posibilidad o la introducción de la teoría de la imprevisión. Aquí quisiera decir un par de cosas que también se mencionaron un poquito en la mañana, pero me quiero concentrar en algunas muy concretas que creo que conviene adicionar. Cuando se va a invocar el caso fortuito, la fuerza mayor, creo que es importante marcar efectivamente que la situación es irresistible, que el fenómeno es imprevisible, es decir, que no había manera de preverlo, que es general, es decir, que tiene una afectación específica. Aquí puede haber varios tipos de reacciones. Por ejemplo, el 1796 del Código de la Ciudad de México habla de un fenómeno de alcances nacionales. Esto puede ser problemático a veces cuando los fenómenos pueden tener las mismas condiciones, aunque son de naturaleza regional o incluso muy, muy local, ¿no? Entonces, eso pues, tiene que ser exterior, tiene que haber imposibilidad, y esto lo quiero subrayar, para el cumplimiento de algún tipo de obligación, es decir, no desaparece completamente el contrato, no hay una terminación del contrato necesariamente, o no en todos los casos, sino el problema se enfoca en el cumplimiento de ciertas obligaciones contractuales. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y precisamente viene el último punto, el tema de la onerosidad. ¿Quién carga con el costo o la implicación que tiene la fuerza mayor o el caso fortuito? Esta es una pregunta no menor. Y aquí quiero retomar algo que decía Ligia González hace unas semanas en una mesa precisamente a propósito del tema del caso fortuito y fuerza mayor. La onerosidad tiene mucho que ver también con el principio de buena fe en el cumplimiento. Y esto nos recuerda que estamos discutiendo principios. Y los principios tienen que ajustarse, no son la gran diferencia entre las reglas y los principios, es que las reglas son blanco y negro. Los principios son tonalidades, si se quiere ver con un matiz esta distinción. Y en ese sentido, cuando hablamos de la buena fe, tendríamos que tener consideraciones, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una de las partes en un contrato recibe un beneficio por sus contratos con un tercero, supongamos, ¿sí? En una cadena de producción, pues los distintos actores están entrelazados de alguna manera. Si yo llego a un acuerdo de reducción de pagos por causa de fuerza mayor con mi proveedor, puedo mantener una posición rígida con los terceros a los que yo estoy teniendo la función de proveedor. Aquí hay varias preguntas específicas. En principio, la respuesta sería que no. ¿Ok? Entiendo que no se está escuchando muy bien. Voy a acercarme un poco. Vamos a ver. A ver si esto mejora un poquito la forma en la que estoy hablando. En fin, estaba hablando del tema de la buena fe en el cumplimiento de los contratos. Hay que tenerlo en cuenta entonces. Si alguien recibe algún beneficio específico, este beneficio tendría que ser eventualmente trasladable también a los terceros con los que se está realizando el contrato. Esta cuestión no hay que dejarla muy lejos. Segundo punto, el Código Civil Federal no tiene formalmente incorporada la teoría de la imprevisión. Existen algunos pasajes dentro del código donde se habla de la teoría de la imprevisión, el 2111, ya lo mencionaba David, efectivamente, el 1847 en relación con las penas convencionales, por ejemplo, pero en términos generales no tiene incorporada la teoría de la imprevisión. En ese sentido, creo que un primer avance interesante podría ser también trabajar en esta incorporación. Es cierto, la tradición codificadora, al menos en la Ciudad de México y en el federal, pues siempre había marcado mucho más esta idea del pacta sunt servanda, es decir, del cumplimiento de los contratos privilegiándose, y hasta hace muy poco tiempo el Código Civil de la Ciudad de México incorporó esto. Me parece que puede ser un buen momento también para trabajar en la incorporación formal, digamos, de la teoría de la imprevisión dentro del Código Civil Federal. Al margen de esto, ahora quisiera tratar de entrar un poco a comentar las dos iniciativas que nos puso sobre la mesa David. Quisiera decir de inicio, yo coincido con la opinión de David. Me parece que la iniciativa del senador Monreal es mucho más robusta que la que se está planteando en la Cámara de Diputados, y voy a explicar por qué. Primero, un primer punto es
cierto, las dos iniciativas están respondiendo a una situación muy específica. Es cierto también, cuando estas iniciativas sean aprobadas, probablemente los efectos van a ser distintos. Ciertamente tenemos que ver cuál va a ser el comportamiento de la pandemia en los meses que siguen. Esto simplemente no es posible vislumbrar, aunque no debiera sorprendernos tener problemas en el otoño y muy probablemente también en la primavera del 2021. Simplemente no tenemos una esfera de cristal como para saberlo, pero hay que tener en cuenta entonces que estas modificaciones pueden empezar a tener mucho sentido eventualmente para el otoño o para la primavera, si es el caso que van a ser aprobadas. Su aplicación retroactiva me parece que puede ser muy problemática. El segundo punto que me gustaría plantear, y sobre todo en el caso de la iniciativa del senador Monreal, es que abre la mesa para la negociación. En esta serie de pláticas hemos tenido una mesa dedicada específicamente al tema de la mediación, y creo que esta iniciativa ayuda mucho a ese tema. El hecho de establecer baremos en cuanto a dos supuestos de incumplimiento específicos, uno derivado de que no se puede utilizar el bien arrendado y el otro derivado de la utilización parcial del bien arrendado, me parece que nos puede generar un espacio mucho más viable para facilitar los procesos y orientar los procesos de negociación. Esto creo que es una gran ventaja en el planteamiento que hace la iniciativa y creo que es importante subrayarlo. En el caso de la iniciativa que está en Cámara de Diputados, creo que es mucho más problemática porque parte de supuestos muy generales. Estos supuestos muy generales no necesariamente van a tener un aterrizaje fácil en un momento dado en la negociación y esto puede ser problemático. Ahora, en cualquier caso, me parece que la falta de una regulación gruesa sobre la teoría de la imprevisión en el Código Civil Federal nos puede llevar a algunos problemas de aplicación. En principio no nos debiera preocupar dramáticamente, precisamente porque estamos hablando de principios, valga la redundancia. Sin embargo, insisto, la idea de tratar de regular o generar algunos parámetros un poquito más claros sobre teoría de la imprevisión, creo que puede ser una buena oportunidad. Lo dejo como un punto. El tercer punto que quiero abordar es la aplicación y eventualmente los problemas que puede tener una modificación legislativa ya llevada a la práctica. Las condiciones en las que se va a tener que abrir la negociación, cómo definir, por ejemplo, el decreto del 31 de marzo de este año que habla de las famosas actividades esenciales, cuáles son las actividades esenciales, qué impacto puede tener sobre actividades esenciales, qué pasa cuando actividades esenciales están mezcladas con actividades que no son necesariamente esenciales, en qué condiciones se pueden aplicar estas circunstancias, qué implicaciones tienen esta idea de usos parciales, digamos, de los bienes arrendados, en qué condiciones. Si estamos hablando de una bodega, bueno, podemos pensar que hay activos dentro de la bodega y la bodega sigue cumpliendo su función, aunque formalmente no se puede utilizar la bodega. Aquí hay preguntas específicas sobre qué tipo de aplicación se puede tener en estas condiciones. Son cuestiones que es imposible prácticamente que los legisladores puedan resolver, pero que es necesario tener claras para el momento de la aplicación. Hay situaciones complejas que también tendrán que ocurrir necesariamente. Aquí creo que también la naturaleza, y lo decía muy bien Julio Planas en el panel que concluyó, me parece que es importante también establecer que la naturaleza de los contratos puede ser mucho más compleja de lo que su denominación aparentemente indica. Julio, por ejemplo, hablaba mucho de que a veces el arrendamiento es un mecanismo de financiamiento y en ese sentido, entonces, probablemente también hay que considerarlo en el momento en que se están haciendo procesos de renegociación de ese tipo de contratos. Lo voy a dejar hasta aquí, simplemente reiterar que pues esta iniciativa, la que está en el Senado, la del Senado Monreal, me parece mucho más adecuada, digamos, en cuanto a sus condiciones, pero que en términos generales necesitaremos pensar un poquito más amplio en teoría de la imprevisión. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a David y a José Antonio por esta importante participación y estas observaciones en cuanto a las iniciativas de reforma. Y pues a todos ustedes que se han conectado a lo largo de la mañana, a los panelistas. Y para cerrar este seminario del día de hoy, me gustaría cederle la palabra a Javier Contreras, quien es el director general de TM Sourcing, para que nos pueda dar las palabras de cierre de este evento.
David, José Antonio, muchísimas gracias por su participación. Tenemos a Javier por ahí. Sí, muy buenas tardes. Perdón, tenía un pequeño problema con el micrófono. Muchísimas gracias, Viviana, muy amable. Muchas gracias a todos y como bien lo mencionó Viviana, quisiera agradecer a toda la audiencia en general, a todos los participantes. Mencionar que, bueno, las preguntas que se han ido presentando a través del chat se han ido respondiendo por los ponentes de manera individual y si queda alguna pendiente, de inmediato procederemos a dar respuesta. También quisiera agradecer en particular la participación, la iniciativa de Mauricio, como el presidente de AMADE, de Liliana y Viviana, por supuesto también, y de nuestros moderadores como Miguel también. Y si me permiten dar agradecimiento a todos los ponentes, importantísimos ponentes que tuvimos el día de hoy, la participación de Félix Boni, la participación de Jesús Elizondo, de José Luis Hernández, de Fernando Díaz Cano, de Sergio Chagoya, de Pablo Kovic, Alejandro Sobarzo, de Julio Planas, de Alan Zácar, de Adolfo González, David Merino y José Antonio Caballero. Muchas gracias a nombre de Temes Sourcing, a nombre de la MADE, a todos ustedes por su tiempo, por su gran interés y gran participación en estos temas tan importantes. A nuestros moderadores, Miguel Castro, a Liliana Naya y a Daniela Callejas, muchísimas gracias por participar con nosotros. Prácticamente dimos cumplimiento a todo el programa. Como es normal, nos extendimos un poco, pero bueno, gracias a la participación de todos ustedes y a los temas de interés. Creo que es de vital importancia como mexicanos aportar este tipo de iniciativas y este tipo de reuniones para que juntos podamos encontrar la mejor solución y juntos podamos avanzar como país, como mexicanos y como gran equipo que somos. Gracias a todas las empresas participantes, amigas siempre y siempre colaboradoras con estas iniciativas. Sin más, para ya no retrasar más el evento, nuevamente reitero nuestro gran agradecimiento en nombre de Temes Sourcing. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y a todos la audiencia en general registrada. Muy amables y que tengan ustedes una muy buena tarde. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a Temes Sourcing y a todas las firmas de los especialistas que nos acompañaron. Vamos a estar contestando todas las preguntas. Sé que quieren también las ligas con las ponencias. Se las enviaremos. Gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con